Llevas meses aplicando encuestas o entrevistas para tu tesis cualitativa y sientes que tus conclusiones no aportan nada nuevo. Es porque estás midiendo lo que la gente dice que hace, no lo que realmente hace en su día a día. Por eso, en los próximos minutos, aprenderás el método paso a paso para aplicar la etnografía en tu investigación. Te daré el framework exacto para infiltrarte éticamente en un grupo de estudio y extraer los datos que las entrevistas jamás revelarán. Al final de este video, sabrás cómo pasar de ser un simple espectador a un analista cultural riguroso. Primero, destruiremos el mito de lo que crees que es la etnografía. Segundo, entraremos a nuestro laboratorio de caso para verla en acción. Y tercero, te entregaré los pasos quirúrgicos para diseñar tu propio trabajo de campo. Pero antes de darte el paso a paso, necesitamos entender por qué tu recolección de datos actual probablemente está sesgada. En videos anteriores, exploramos la fenomenología, que se centra en la experiencia vivida por el individuo. La etnografía es diferente. Es el estudio sistemático de las personas y las culturas. No buscamos la vivencia psicológica interna, buscamos los patrones de comportamiento, las normas no escritas y los significados compartidos por un grupo social específico. Muchos tesistas cometen un error conceptual grave. Creen que la etnografía es simplemente ir a mirar lo que hace la gente y tomar notas. No, eso es turismo académico. La etnografía rigurosa exige inmersión. Requiere lo que en antropología se llama observación participante. Significa que te conviertes hasta cierto punto en un instrumento de recolección de datos dentro del entorno natural de los sujetos durante un tiempo prolongado. Tu objetivo es descubrir el código fuente de esa comunidad. ¿Por qué hacen lo que hacen, incluso cuando afirman lo contrario? Y aquí es donde la mayoría de los investigadores se estrellan. Entremos al laboratorio de caso. Olvídate de la teoría abstracta. Veamos un problema técnico real. Imagina que tu tesis investiga la adopción de herramientas de inteligencia artificial en docentes universitarios mayores de 50 años. Aplicas un enfoque cuantitativo inicial, lanzas una encuesta. El 85% de los docentes marca la casilla: utilizo la IA frecuentemente para mejorar mi metodología. Si te detienes ahí, tu conclusión será que la adopción es un éxito. Pero aquí entra la etnografía para buscar el invariante fenomenológico, el punto de quiebre de la realidad. Decides hacer observación participante. Te sientas en las salas de profesores durante 3 semanas. Tomas notas de campo de sus conversaciones informales, observas sus pantallas de reojo durante las planificaciones. ¿Qué descubres? El comportamiento real contradice la encuesta. Sí usan la IA, pero solo para redactar correos burocráticos rápidos o generar listas de asistencia. En la planificación pedagógica real la evitan por completo. ¿Por qué mintieron en la encuesta? No mintieron conscientemente. Respondieron lo que creían que era socialmente aceptable ante la institución. Solo la inmersión etnográfica reveló el verdadero problema subyacente, el miedo a la obsolescencia. La cultura de ese grupo de profesores asocia el uso de la IA en la pedagogía como una pérdida de su autoridad intelectual. Ese es el poder de la etnografía. Desnuda la diferencia entre la cultura ideal, lo que dicen que son, y la cultura real, lo que verdaderamente hacen. Para que tu etnografía sea válida y no una simple recolección de anécdotas, debes aplicar un rigor metodológico. Vamos a estructurarlo utilizando un enfoque adaptado del modelo SMART para definir tu entrada al campo. Paso 1. El acceso específico. No puedes estudiar un hospital. Debes definir al portero. ¿Quién te dará acceso real? ¿El director médico o la jefa de enfermeras? Tu negociación de entrada dictará la calidad de tus datos. Paso 2. La observación medible. Evita la parálisis por análisis. No puedes mirarlo todo. Utiliza una matriz de observación. ¿Qué vas a registrar?
tiempos, flujos de movimiento, lenguaje no verbal, uso de artefactos específicos. Haz una pausa aquí. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál es el grupo social específico que quieres investigar en tu tesis? ¿Y qué obstáculo tienes para acceder a ellos? Te leo y te respondo. Paso 3. El diario de campo. Tu cerebro es un mal disco duro. Si no lo anotas en las primeras 24 horas, el dato se contamina con tus sesgos. El diario de campo debe dividirse en 2 columnas estrictas. A la izquierda, datos descriptivos fríos. El sujeto A se rola de golpe. A la derecha, tus inferencias teóricas o reflexibilidad. Posible frustración ante el error del software. Nunca mezcles el hecho con tu interpretación en el mismo párrafo. Paso 4. La saturación temporal. ¿Cuándo terminas la etnografía? No es cuando se acaba el semestre, es cuando alcanzas la saturación teórica. Es decir, cuando permaneces en el campo observando y ya no emerge ningún patrón de comportamiento nuevo. Cuando los eventos comienzan a repetirse predeciblemente. Para asegurar que tu jurado no destruya tu metodología acusándola de subjetiva, debes aplicar el blindaje definitivo, la triangulación. Un estudio etnográfico maestro no confía en una sola fuente. Cruzamos los datos. Primero, lo que observaste. El profesor no usando la IA. Segundo, lo que extraes en entrevistas a profundidad posteriores. El profesor admitiendo su miedo en un entorno seguro de 1 a 1. Y tercero, el análisis de artefactos documentales. Revisar los sílabos impresos donde la IA brilla por su ausencia. Cuando estos 3 puntos convergen, tu conclusión deja de ser una opinión y se convierte en un hallazgo científico irrefutable. La etnografía no es el camino fácil, requiere paciencia, ética y la capacidad de cuestionar tus propios prejuicios. Pero es la diferencia absoluta entre un tesista que solo cuenta cabezas y un investigador que comprende el alma de una organización. Aplica la separación estricta en tu diario de campo y busca siempre la saturación teórica. Pero surge un problema mayor. ¿Qué pasa si tu objetivo no es solo observar pasivamente, sino que quieres intervenir y resolver un problema en esa comunidad mientras investigas? Esa ya no es etnografía pura. Eso requiere un framework completamente distinto, mucho más dinámico, donde el investigador se vuelve un agente de cambio. Hablaremos de cómo diseñar una investigación de investigación-acción en el próximo video de esta serie cualitativa. Asegúrate de tener las notificaciones activas para no perder esa masterclass. Si este mapa te dio claridad, déjame un me gusta, guarda el video en tus listas de reproducción para cuando vayas al campo y nos vemos en la próxima sección.